Y continuamos aquí en Reporte Estelar conversando sobre cómo se ha comportado el sector industrial este año en Venezuela, 2017, y las perspectivas para el año 2018. Por supuesto, esta conversación la tenemos con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, que daba una pregunta al aire. O sea, ustedes propusieron unas alternativas de soluciones para mejorar toda esta situación que estamos teniendo en nuestro país. Pero antes de eso, pues yo quisiera conocer su opinión, porque Fedindustria Carabobo propuso para reactivar la economía venezolana utilizar el trueque. A mí me gustaría conocer la opinión pues, de otro pues, experto en el área. Bueno, el trueque es una cosa que yo creo que la humanidad dejó atrás hace muchísimos años. Tal vez desde la época de Jesucristo para acá. La moneda siempre ha sido un mecanismo de transacción, un mecanismo transaccional. Si yo te quiero comprar una camisa y tú lo que quieres es comprar unos cauchos, bueno, la verdad es que tú no puedes intercambiarle la camisa al que te vende los cauchos porque la que él no quiere la camisa se le tiene que entregar a otra persona. Bueno, para eso funciona la moneda, ¿no? Las monedas vienen siendo usadas, bueno, desde el Imperio Romano, muy posiblemente desde el Imperio Chino, que es previo al Imperio Romano, ¿no? Así que no hay nada que pueda reemplazar mecanismos transaccionales, ¿no? Tal vez hoy en día en este mundo moderno los mecanismos electrónicos transaccionales se pueden utilizar, pero al final tienen que tener un elemento digamos, ¿cómo se llama?, de unicidad, de que sean valorados de una cierta forma como para que ese valor se transforme esa unidad en tantas camisas o esa unidad en tantos cauchos, ¿verdad? Así que hablar de trueque, pues yo creo que no es risible simplemente eso, ¿no? Ahora bien, te decía que Conindustria hizo pública hace semana y media más o menos un plan de políticas muy bien estructurado, hecho por expertos, en los cuales los temas son la corrección macroeconómica, la corrección fiscal, la apertura a los mecanismos cambiarios, los convenios internacionales que tenemos y cómo se pueden utilizar a los fines de poder generar mecanismos que privilegien la exportación de productos no tradicionales desde el punto de vista del cambio de lo que es de la ley del trabajo, la modernización que tendría que tener la ley del trabajo del punto de vista de las reparaciones, digo reparaciones, de la reconstrucción que tiene que tener la infraestructura, toda la infraestructura, del punto de vista de las empresas del Estado que han dejado de producir y qué se hace con esas empresas del Estado que hoy en día producen ese déficit fiscal que el gobierno al tenerlo pues se ve, ¿cómo se llama?, o se ve estimulado a corregirlo a través de la monetización, es decir, de la impresión de dinero inorgánico, que es lo Y que nos crea generando la más inflación. inflación. Así es, desde el punto de vista de la ciencia y tecnología, del punto de vista ¿cómo se llama?, de la reestructuración institucional que el Estado tiene que Por tener. lo que veo, ustedes hicieron un análisis bien exhaustivo de cómo mejorar la situación que se está viviendo en Venezuela desde Así el punto es. de vista de economía. ¿Qué proponen, por ejemplo? Vamos a empezar por una de las últimas que mencionó, en el tema de la ley del trabajo. ¿Qué cree usted que debería reformarse allí? Bueno, la ley del trabajo tiene que ser utilizada como un mecanismo que estimule la capacitación de los trabajadores y estimule que las empresas capaciten a los trabajadores para tener el desempeño deseable en una economía que vaya generando productos de mayor valor agregado. Por supuesto que tiene que haber mecanismos de intermediación, como son los tribunales, pero los países hoy en día, por ejemplo, no tienen inspectorías del trabajo. Entonces tú tienes que utilizar los tribunales del trabajo como para dirimir La diferencias. inamovilidad ha traído problemas en Venezuela, por Bueno, supuesto. la inamovilidad es una cosa que habría que quitar, pero tú tienes que, fíjate que en las conversaciones que nosotros en Conindustria tenemos con representantes sindicales, la inamovilidad no es una preocupación, porque cuando tú recuperas la economía con la cantidad de talento que se ha ido fuera de Venezuela, tú lo que vas a tener es un problema de captación de talento. Entonces, la inamovilidad es un mecanismo que lo que te hace es generar y privilegiar a aquellos que no quieren trabajar. El tema del horario, que fue reformado también, el tema de la jornada laboral. Sin duda que habría que extenderla un poco, porque ningún país moderno trabaja tan pocas horas a la semana. Y además tú tienes que permitir que aquellos que quieran trabajar más horas de sobretiempo la puedan trabajar, ¿verdad? Tienes que reformar todo el sistema de prestaciones sociales. Este sistema de prestaciones sociales que lo que hace es generar unas cargas hacia el pasado,
tienes que traerlo hacia el presente. Para ¿Más que hacia lo que tiene el sistema chileno? Más hacia lo que tiene el sistema norteamericano. Norteamericano. Que tú vas devengando la totalidad de tus ingresos en el momento y las puedes utilizar en el momento y no vas generando hacia atrás unas cargas para las empresas que verdaderamente son una plata diluida para los trabajadores, ¿no? Otro tema es el INSE. El INSE debería ser manejado por el sector privado, quien es quien fondea el INSE a los fines de poder tener la instrucción necesaria como para generar los talentos que hacen falta como para que la industria funcione, ¿no? Así que yo creo que la ley del trabajo en su conjunto tiene que ser reformada como para estimular capacitación y estimular trabajo verdaderamente. Sin lugar a dudas, bueno, el tiempo se nos hizo corto, quedaron muchas soluciones por aplicar, el tema que se va a hacer en lo macroeconómico y entendemos también además que se plantea liberar la moneda, el sistema de cambio venezolano para lograr pues el acceso a las divisas que también tiene toda esta situación bastante frenada. Así es. Y un cambio de políticas gubernamentales, políticas públicas que pues no sé ustedes cómo lo ven allí, pero desde este punto de vista pareciera que se hace difícil cada vez que vemos un discurso gubernamental. Bueno, esta propuesta de políticas públicas profunda, hecha por personas de alto prestigio, por supuesto que lo hacemos público para que sea instrumentado por quien sea, pero veo muy difícil que un gobierno que no tiene la institucionalidad, un gobierno que no respeta la Constitución, un gobierno que no es reconocido, que generó una Asamblea Nacional Constituyente que no es reconocida ni por la gran mayoría de los venezolanos, ni por la gran mayoría de la comunidad internacional, sobre el cual pesan unas sanciones que lo que hacen es presionar a ese gobierno para que se encauce dentro o que se inserte dentro del cauce democrático. Es muy poco probable que pueda generar los cambios necesarios para que el país progrese. Por lo tanto, tenemos que resolver el problema político, el problema de fuerza que hay en Venezuela primero, como para poder después recuperar la economía. Bueno, señor Olalquiaga, un placer haberlo tenido acá. Él es presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga. Ustedes, como siempre, pues muchísimas gracias. Ojalá todas estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos programas y del cual no escapa puedan ser escuchadas por algún representante gubernamental y sobre todo aplicadas, o por lo menos llamar a sentarse para buscar pues una solución a toda esta situación que estamos viviendo en Venezuela. Porque lo que nos duele es este país. Pasen feliz noche y queden en compañía de Noticias Globovisión. Hasta mañana.